Hola comunidad Oracle hispana, hoy vamos a estar hablando acerca de expresiones, alias y literales. Hasta ahora, en nuestra sentencia select, nosotros vinimos utilizando nombres de columnas o el símbolo asterisco para indicar que queríamos ver todas las columnas. Además de nombres de columnas, nosotros también podemos poner expresiones en nuestra cláusula select. Las expresiones son por lo general cómputos que hacemos sobre nuestras columnas y que, dependiendo del tipo de dato de la columna, los operadores con los que vamos a contar van a ser diferentes. Por ejemplo, si queremos hacer algún cómputo con una columna de tipo numérica, los operadores con los que vamos a contar son el de suma, resta, producto y división. Si trabajamos con tipos de dato fecha, podemos sumar días u obtener la cantidad de días que pasaron entre dos fechas utilizando los operadores suma y resta. Y cuando trabajemos con tipos de datos que son cadenas de caracteres, tenemos como operador para nuestras expresiones el doble pipe, que significa concatenación. Si tenemos cálculos más complicados, cómputos más complicados, siempre tenemos la posibilidad de manejarnos con precedencia utilizando los paréntesis. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, con un tipo de dato numérico, nosotros podríamos sacar por ejemplo el salario por 1.10. Entonces podemos hacer select salario por 1.10 from empleados. Para cada fila se va a obtener la columna salario, se va a multiplicar por 1.10 y ese va a ser el resultado que voy a obtener. Por tipo fecha, por ejemplo, podríamos hacer un cómputo de este tipo. Fecha egreso menos fecha ingreso más 1 y calcular cuánto tiempo estuvo trabajando el empleado en nuestra empresa. Entonces estamos escribiendo una expresión donde estamos trabajando con tipo de dato fecha, y con cadenas de caracteres podríamos poner, por ejemplo, nombre concatenado con un blanco, un espacio en blanco acá, concatenado con el apellido, por ejemplo. Con respecto a los literales, son valores que obtenemos directamente sin consultar a nuestra base de datos. Por ejemplo, select 3 o select, entre comillas simple, hola. Trabajamos directamente con un valor que escribimos nosotros. En el caso de las cadenas de caracteres, los limitamos con el tilde o si no, el valor directo. Incluso podemos hacer una expresión, 3×4, por ejemplo. Por último, cuando trabajamos con estas expresiones más complejas, el título que nos queda en el listado de salida a veces queda bastante desprolijo. Entonces, lo que podemos hacer ahí es utilizar los alias. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos haber puesto el de fecha de egreso, menos fecha de ingreso dejamos más 1, dejamos un espacio y podemos poner un alias entre comillas dobles y le ponemos días trabajados. Y ese va a ser el título que nos va a quedar en la columna en la salida. Podemos también poner una palabra toda completa sin espacios en blanco, ahí no es necesario utilizar las comillas dobles, y también es opcional anteponer el as.
Así que bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo programa. Chao.